Cuando hagamos un decreto, señor, es importante que mantengamos el enfoque, es decir, nuestra mente tiene que estar centrada en lo que estamos buscando, deseando o lo que estamos atrayendo hacia nosotros para que estos decretos puedan tener mucha mayor eficiencia. Vámonos con Aries. Mi querido Aries, el decreto de esta semana es yo agradezco. Recuerda repetirlo 3 veces en 3 ocasiones a lo largo de cada día de esta semana. Yo agradezco y puedes agregarle, no sé, agradezco por mi casa, agradezco por mis hijos. ¿Qué estás necesitando? Ahorita necesitas algún dinero para cubrir algunos pagos. Yo agradezco la prosperidad, Tauro. Mi trabajo fluye porque mira, Tauro, hay momentos en donde tenemos que enfocarnos con el tema del trabajo, así es que vamos a poner mucha atención para que no se vayan a atorar cosas, para que las cosas puedan salir bien, bonito y de buenas. Es importante que nos enfoquemos en fluir, en dejar que las cosas pasen bien, pero sin que haya alguna clase de reticencia de parte de nuestro ser interior. Géminis, transformo mis emociones porque ¿sabes qué, Géminis? Vas a estar un poquito cansado, vas a andar un poco con la pila baja y no lo permitamos. Por favor, geminianos, transformo mis emociones para que el día de hoy puedas tener todo lo que quieres, puedas tener un día extraordinario y que tus emociones estén arriba. Sonríe, te recomiendo que sonrías, ve películas que te hagan reír, ese es un buen tip. Cáncer, actúo con fluidez, porque mira, Cáncer, hoy vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que decidir hacia dónde vas a tener que dirigir tu barco y tal vez el tuyo y el de otras personas, así es que actúo con fluidez para que todo vaya de manera correcta. Es fundamental que te visualices sin ataduras, sin bloqueos y verás que todo va a salir perfecto. Leo, mis leones adorados, bueno pues Leo con Leo, hoy es un día de fuerza, de intensidad, de empatía, es un día de atraer personas, es un día de dirigir, es un día de cambios, puedes emplear la parte de la voluntad para que se puedan hacer estos cambios. Yo soy fuerza y vamos a potenciar nuestra voluntad en lo que queramos, dejar de fumar, cambiar cualquier elemento de nuestra personalidad, incluso dieta. Señora, si es Leo, es buen momento para arrancar con el tema de la buena alimentación. Virgo, el universo me guía porque fíjese muy bien que el universo siempre está a favor de nosotros. El universo quiere lo mejor para nosotros, quiere bienestar, armonía, quiere que estemos en un ambiente sano, positivo, armonioso, amoroso, pero va a depender de que nosotros también lo queramos y que se lo permitamos también al universo brindárnoslo. Así es que el universo me guía, hay que actuar de manera fluidita para que todo esté perfecto. Libra, los ángeles están ahí, Libra, y mucho cuidado, tienes que estarlos invocando 3 veces en 3 ocasiones cada día de esta semana porque pueden haber algunos riesgos. Así es que mucha atención, los ángeles me protegen, invoca o convoca a tu presencia a los ángeles de inmediato que sientas que pueda haber alguna situación de inseguridad. Escorpio, mis escorpiones queridos, toma acciones. Hoy te guste o no, vas a tener que tomar decisiones, así es que mucha atención con esto para que puedas tomar las decisiones de manera adecuada. Así es que visualízate, enfócate, toma acciones, puedes pensar, visualizarte de manera segura, firme, tranquila, para que estas acciones sean las correctas. Sagitario, ay, sagitariano, vamos a tener mucho trabajo esta semana, así es que mucha atención, el calor, tenemos que hacer que todo salga bien bonito y de buenas. Agradezco mi trabajo y de esta manera vamos a potenciar que esta semana el trabajo se mantenga bien y de buena forma. Así es que potenciemos la energía del trabajo. Tocayitos de signo Capricornio, todo fluye, capricornianos, ánimo, vamos a echarle ganas, vamos a mostrar de qué carisma es el que tenemos, mis capricornianos, porque andamos un poquito bajos de energía. Todo fluye, nuevamente hay que liberar los bloqueos desde nuestro interior. Acuario, los rumores se alejan, ojo con esto, porque
Van a haber situaciones o circunstancias en donde podamos observar personas en nuestro entorno que puedan estar trayéndonos alguna clase de conflicto. Así es que aguas, mi querido Acuario, vamos a prestar atención. Evita hablar de más, decirle cosas a las personas que puedan ser usadas en tu contra. Así es que los rumores se alejan y visualiza que toda esta energía negativa se mantiene fuera de ti. Piscis. Pececillos lindos, amorosos, hoy estamos un poquito tristes, densos, tensos. Relájate, mi querido Piscis, relájate para que todo fluya y esté de manera perfecta. Soy Serenidad, vamos a emplear esta energía que el universo nos está enviando para meditar, para reflexionar y como siempre le digo, señor, ¿el secreto en qué está? En mantener una actitud positiva en mente, palabras, acciones, en todo lo que hay en nuestro interior que se proyecte de forma positiva con una gran sonrisa.